En el episodio 107 de Planeta Cuñao. Bueno, señores, pues nada, ya terminó el juicio, ya hemos visto todo lo que nos han contado y nos toca ya votar si el acusado es culpable o no. Así que ya sabéis cómo va esto, un voto cada uno y a ver qué sale, ¿vale? Venga, empiezo yo. Culpable. O sea, en la prueba de alcoholemia es que dio positivo. Yo también voto culpable. Se ha demostrado que la matrícula era de otro, coño. ¿El coche era robado? Yo voto culpable también. Vamos a ver, es que el radar lo pilló 100 km/h por encima del límite. Sí, es que es culpable. Además, el carnet lo tenía caducado de hacía 4 años. Es culpable seguro. En la foto de RAS se ve que iba mirando el móvil mientras conducía. O sea, además. Una cosa, no os precipitéis, ¿eh? Si os fijáis en la prueba, la número H4, A ver. la prueba, fijaos en esa prueba. ¿Cuál es? Pero miradla con detalle, ¿eh? Hostia, Ostras, Ramos, Dios. Carnet del Betis. Tiene el carnet del Betis. Eso sí te repetí. Entonces inocente. Inocente. Lo mismo no era él el que estaba en el coche. Seguro. No, seguramente el coche era Seguro. suyo. Y no ir al móvil. El carnet estaría un error tipográfico. Seguro que no tenía caducado de tanto. Y a saber si ese radar funciona bien. Tienen un margen de error muy alto los radares, Y ¿eh? además el mantenimiento es fatal. Te tomas una caña y ya das. Best Fairness Teatrillo Ever. ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. camaralia.com. Pues vamos a quitarnos esto de medio, sí. Hay que darse Este episodio va de abogado. ¡Abogado! Hostia, qué bien te ha salido eso. ¡Qué abogado! Dilo tú, Bárbaro, que te sale mejor que nadie. Dilo con esa voz que tú pones, con la que tú me miras a mí, esa voz. Venga, dila. Abogado. El que tengo aquí colgado. Está demostrado científicamente que es imposible que alguien diga la palabra abogado y tú no pienses, aunque solo sea pensar, el que tengo aquí colgado, ¿verdad? Lo puedes decir o no, pero pensarlo, lo piensas. Seguro. Yo creo que hemos hecho el episodio de los populismos por lo Solo que para sabemos que lo hemos hecho y el de los abogados por esto mismo. O sea, De hecho, vamos a los tweets, Capri. Oye, y si me dejáis, voy a sacar a la luz algo que es interno nuestro. Hace 2 episodios dijimos internamente que íbamos a dejar de utilizar rimas fáciles, ¿vale? Y hemos empezado por los títulos, ya. O sea, pero me parece a mí que lo vamos a dejar para otra ocasión. sí. de hecho, vamos a hacer la saga de las rimas, ¿no? O sea, y ya está. El siguiente se va a llamar Expediente Troya, vos. Expediente Troya. Montoya, no En Corral. fin, bueno, pues vamos a ver, esto es una cosa que está muy metida en nuestro imaginario, los abogados, pero yo particularmente es que no tengo ni idea de nada de leyes, ni de nada. Todo el mundo nos creemos que sabemos mucho, siempre discutimos, siempre que sale un juicio decimos, está mal, o sea, lo que sea, siempre nos parece poco todo, por exceso o por defecto, ¿no? Yo creo que esta es una profesión que está infravalorada, generalmente, creo, ¿eh? Porque al final todo el mundo dice, mira, por hacer papelito este de mierda me ha cobrado 600 euros, 1000 euros. Hazlo tú, hijo de gilipollas. hijo de gilipollas. Es un nuevo insulto, ¿no? Hijo de gilipollas. Hijo de gilipollas. Hijo de gilipollas, dicho. Yo había escuchado hijo de polla. Lo cual te cuadraba más. Claro. Eso Hombre, evidentemente. no es un insulto. Bueno, pues escúchame, voy a intentar yo imitar al señor bajito de Córdoba. Te toca a ti, a ver qué tal te Sí, sale. a ver, porque ustedes la habéis clavado, cabrones. Yo no sé, yo no tengo esa habilidad. El listón está Escúchame, alto. pero tú con el tema de los tweets, de esto de imitar voces, se te tiene que dar Ah, bien. verdad. Me voy a creer que es un tuit. Claro. Me voy a creer que es un tuit. Que nos explique, abogado, dónde viene esto. Vale, venga, etimología. Ya me voy a imaginar. Al final me vais a forzar que llame a mi abogado para que os explique que soy inimitable. Deja ya de imitarme, cipote, con lo fácil que llámame por teléfono. Me cago en la vaca negra. Bueno, el origen de la palabra abogado, que proviene del participio pasivo del verbo latino advocare, compuesto lógicamente por ad y el verbo vocare, que significa llamar. Básicamente significaría llamar a alguien en auxilio o para representar a alguien ante un juez. Se dice esto de aliquos mi amicos advocavo. Llamaré a algunos amigos en mi auxilio, que escribe Terencio en una de sus frases más famosas. Terencio.
Vaya nombre tan rancio. El verbo se empezó a utilizar en el español en el siglo XIII como advocar, con V, advocar. Y el participio pasado de advocare, que viene a ser advocatus, dio lugar en nuestra lengua a la palabra abogado. Es muy curioso porque advocare y advocatus, la raíz de la que viene, se escribe con V y sin embargo abogado se escribe con B. La primera vez que se escribe con B en castellano es en el diccionario de Nebrija. No sabemos si es un error o es porque se decidió cambiar la ortografía de la palabra. Bueno, pues muy interesante esto, sí. Te ha salido bastante bien. La verdad, tío, que Sabemos que eres tú por el papá del principio, si no, sí. yo me creía que es Javi. Espectacular. Yo Está también. listón alto, ¿eh? Bueno, harto no, Javi. Siendo no. Javi está abajo. Con 1,50 y pico ya. Más que un listón es un bordillo. Es un socavón, porque Javi no va a ir, Javi es profundo. Bueno, si queréis os cuento un poquito algunas curiosidades de la historia con respecto a lo que es la abogacía, porque ahora decimos, sí, abogado y tal, pero es que es una figura que en la historia tardó en arrancar. ¿Ah, sí? Sí, os voy a Goza, contar. cuando tú eras chico había abogado. Cuando yo era chico no había abogado todavía. Ahora te contará Capria cuando surgió. Yo te voy a contar de cuando él era viejo ya, en el Antiguo Egipto. Cuando ya él ya empezaba a ser mayor, él le dolía la rodilla. Cuando iba a cambiar el tiempo. Salía a correr el hijo de puta y ya le dolía la rodilla. Pues ahí todavía no había abogado. Ahí fue cuando yo empecé a tomarla sin bastatina, en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, su sistema legal no existía la figura del abogado. Me acabo de imaginar un nota con cara de perro, poniéndose así las manos, apuntándole huevos. Con la toga puesta. De perfil siempre, Rafa? Pues en el Antiguo Egipto, en el sistema legal de esta cultura no existía lo que es la defensa con abogados. Había una cosa que me gustaba bastante y es que las partes se dirigían por escrito al tribunal explicando su caso. Ellos hacían el estudio y emitían la sentencia. ¿Que por qué era esto así? Pues porque en algún momento sí habían visto que cuando había una defensa oral, cuando alguna de las partes tenía un orador hábil, que tenía una buena prosa, Se lo llevaba de calle, ¿no? La labia. pues claro. influía muchísimo sobre los jueces y entonces pensaban que no era objetivo. Claro, y si no sabía escribir, ¿qué pasa? Pues claro, entonces ¿qué es lo que pasa? Resulta que esto era menos objetivo. Por lo menos eso pensaron ellos. Así que dijeron, no, aquí lo escribí por escrito y ya lo vemos. Que ponía esto, escarabajo, perrito, ¿no? Corriente, serpiente, ¿no? Laberinto, pirámide, sol y raya. Y tú y yo, es que ha puesto serpiente, este gana, ¿eh? Muy bien. ¿Qué labia tiene? Sí, no vea. En Babilonia, tampoco había figura abogado, en la administración de la justicia, en el periodo sumerio y en el arcadio, existían los tribunales, igual, tampoco existía ese intermediario. Allí se hacía igual, se recurría a los jueces y en última instancia era el rey el que tenía la última palabra. A lo mejor les decían 14 más 22 y el que lo dijera más rápido era el que ganaba, ¿no? Sumerio. Los sumerios, La habéis cogido, ¿no? Sumerio. Ese necesitaba un poquito de explicación, Enrique. Lo he cogido yo la primera, pero porque soy listo. Gracias, Roza. Necesitaba un poco de explicación. Después, los hebreos tampoco tenían abogados. Cristo, Jesús. Jesús, como te gusta llamarlo a ti, no tuvo defensor porque fue juzgado por las leyes judías. Si hubiera sido juzgado por las leyes romanas, hubiera tenido un abogado defensor. Es curioso. Igual a lo mejor no hubiera acabado como acabó. ¿Y si hubiera comido un león? No lo sabemos, ¿te imaginas? O hubiese acabado peor, porque como un abogado fuera malo. Claro. Menos mal que acabó como acabó, si no estaríamos todos condenados, que vino para salvarnos a todos. Tía, es que si llega a salir indultado, os dan por culo a ¿Te todos, imaginas? es verdad. ¿Eh? Qué mortal, tío. ¿Qué hubiéramos hecho? Otro sitio donde tampoco había abogado, los canales judiciales de China y de India. Hombre, yo los de China lo entiendo, porque es que te imaginas, los abogados estarían todos los días allí. Es que no me ha llegado esto de AliExpress. Que Que sí que ha llegado. que hubiera sido mortal. Estarían todos los días allí negros, ¿vale? Así que allí tampoco. O amarillos. ¿Dónde empieza de verdad el tema de la abogacía? En Grecia. Como le gusta a los griegos dar por culo, ¿eh? Hombre. Pues de ahí viene. ¿Cuál es el primer abogado profesional? Que seguro que lo sabéis. Pericles. El de los palotles. Hombre, por favor, que lo tenía en la punta de la lengua. Pericles Delgado, después subía al Turmalé. Y además no te ganaba los juicios rápido en un periclete. Yo pues desde ayer, y digo, a ver si lo puedo soltar en el mismo. Menos mal. Bueno, pues como ya yo que te arreglaba los carros en un periclete, el hijo de puta. Vale, pero al principio en Grecia, los orígenes de la ciudad estadounidense, los ciudadanos defendían sus propias causas, eran ellos, no. La figura de abogado como tal se llamaba orador-escritor y esta gente lo que hacían en ese momento era prepararles el discurso de defensa. No eran ellos los que tomaban la palabra, sino que decían ellos, el escrito te lo hago. Pero puede haber algo más guapo que decir, aquí me defiendo yo. Claro, mis cojones. Aquí a mí no me defiende nadie, esto lo hago yo solo. ¿eh? Bueno, pues poco a poco esta figura de orador-escritor
fue adquiriendo prestigio y ya empezaron a llamarse directamente defensores. El abogado defensor más notable entre los atenienses en esa época también tenía un nombre más harta bonito que se llamaba Lisias. Lisias. Lisias, sí, una cosa preciosa. A ese le partieron las piernas después de un mal juicio y acabó lisiado, ¿no? Sí, estaba todo en el de ustedes. Ojalá un defensa de fútbol que se llamara así, tío. Ojalá. Y ya te digo, estos defensores después se les empezó a llamar oradores o voceris. Voceris, primo mío. Voceris, ¿vale? Donde de verdad la abogacía ya se desarrolla plenamente es en Roma. Se llamaban ya directamente abogados, que la palabra que viene del latín avocatus, como ha explicado antes Javi. Yo imitando a Javi. Y que bueno, que significa llamado, pues porque entre los romanos se llamaba así a quienes conocían las leyes para socorro y ayuda. Qué cosa más bonita, llamado, ¿no? Llamado, ¿a quién llamo? ¿A quién llamo? A este que se lo sabe todo. Al final, es que es así, los abogados están ahí para eso. Porque tú es muy fácil hacer un escrito y defenderte y hacer un pliego de descarga de una multa o lo que sea, pero, cabrón, recurre tú a las leyes. Tienes que saber perfectamente por dónde te tienes que meter. Sábete todo, ¿no? Claro. Ese es el tema. Es como un consultor, pero sabiendo, ¿no? pero sabiendo. Y no se le puede pagar en promesa como los consultores. En España, antes, espérate, quiero que os cuente, Javi, una cosa muy bonita. Javi, no, perdón. Voy a imitarlo. Pon otra vez voz de señor de Córdoba, ojito, a ver. Sí, venga, a ver cómo otra vez, venga. La primera vez en la que en castellano aparece la definición de abogado en un texto legal es en Las 7 partidas de Alonso el Sabio, que es un cuerpo normativo que se redactó en Castilla en el reinado de Alfonso X y que se publicó con el único objetivo de conseguir una cierta uniformidad jurídica en todo el reino. El nombre original era Libro de Leyes y hacia el siglo XIV fue cuando recibió su actual denominación, sobre todo por la sección en la que estaba dividido el libro, ¿no? Que eran pues 7 partidas. En este libro, en estas 7 partidas, se dice que los abogados eran ciudadanos útiles porque ellos aperciben a los juzgadores y les dan luces para el acierto y sostienen a los litigantes. De manera que por la mengua o por miedo o por venganza o por no sé... Cago en leche, que texto más coñazo. En fin, que se dice que el abogado es el que te representa y el que te defiende delante de un juez, básicamente. Y ya está. Qué bonito, eso sonaba muy antiguo además, ¿eh? Sí, sonaba antiquísimo. Muy bonito, sí. Pues la profesión de abogado en España pues fue bastante oscura en esto al principio, ¿vale? No tenían la libertad necesaria para ejercer su profesión y la verdad que nunca tuvieron aquí demasiado brillo, ¿vale? Una cosa que pasó al principio en estas épocas, ¿vale? Que le costó tanto trabajo arrancar esta profesión a nivel global es que los abogados ejercían su profesión solos o en pequeños grupos. Pero claro, tuvo que ser en Estados Unidos precisamente, a finales del siglo XIX, cuando empezaron a reunirse los abogados en grupos ya mayores y esta tendencia pasó rápidamente a propagarse también en Europa y fue a partir de donde ya lo que es la abogacía tuvo un desarrollo ya potente de verdad. Eso, ¿vale? Se reunían siempre, decían, en sitios donde cada uno se hartaban de comer y cada uno cogía su propia comida. Sí, en bufete. En bufete. Y siempre cogían de más, ¿no? Sí. Y digo yo que tiene que haber abogados de estos conocidos, ¿no? O sea, más o menos algunos nos vienen a la mente todos, pero... Ha explicado Capria, efectivamente, hasta que nos llegó el derecho romano, ¿no? Que todo el mundo conocemos el tema del derecho romano, no empezaron a aparecer los grandes abogados, ¿no? Pues me podéis dar hoy todos los premios porque los nombres son todos que tienen rima, ¿vale? Pero que explicaba Capria de la época romana y uno de los abogados más importantes de la historia fue Ulpiano, en el siglo II. Claro, yo cada vez que diga un nombre voy a decir, bien, como en el campo de fútbol. Hemos prometido lo de la rima, acordaros. Vale. Agárrame el banano. Bueno, pues este hombre escribió la obra de las instituciones y dicen que eso es el punto de arranque del derecho romano, que a todo el mundo, aunque no tengamos ni idea de derecho, nos suena el tema del derecho romano. Bueno, más que nada porque se sigue utilizando, ¿no? A día de hoy. Sí. Bueno, pues en la Edad Media había otro famoso jurista, y de hecho quiero recordar que ya hemos hablado en el podcast, que era Bartolo de Sassoferrato, que era del siglo XIV, que este daba las charlas y daba tantos apuntes a sus alumnos que de Bartolo iban los alumnos con los bártulos. ¿Recordáis que explicamos la historia de los bártulos? ¿Por qué llevaban tantos bártulos? Hostia, sí. Imaginad la reputación que tuvo este hombre, que hasta los reyes católicos, en caso de disputa, obligaba siempre a aplicar el criterio de Bartolo. El de la flauta del agujero solo, ¿no? El criterio de Bartolo. Y yo es que yo tengo tan poca enjundia, el criterio de Bartolo. Pues seguramente... como el teorema de Juan. Claro. Sino como el chiste ese, ¿no? Que dice, mamá, ¿me puedo tirar a la Bartola? Y dice, sí, José, dice, Bartola, sube, que nos dejan.
Pues está explicando, Capri, que aquí en España los abogados no tuvieron mucho poder, mucho así relumbrón. ¿Por qué? Porque evidentemente donde hay una monarquía se hace siempre lo que la justicia que quiere el rey, la que le venía bien a él. Para suponerse un rey, claro. ¿Quién fue el primero que le paró los pies a un rey? Pues fue en el siglo XVI, Edward Coke. Pues este fue el primero que defendió la independencia judicial frente a la figura de un rey. O sea, hay que tener valor, ¿eh? Porque normalmente los que lo intentaron antes pasarían por la guillotina. ¿Y dice cómo acabó? Este muerto, claro. Después hay otros juristas como el belga Hugo Grossio, del siglo XVI, que se le considera el padre del derecho internacional. Después otro, esto os suena, el barón de Montesquieu, sí, que era el Charles Condán, del siglo XVIII. Este fue el padre de algo que damos todo el mundo por hecho, que era la división de los poderes del ejecutivo, el legislativo y judicial. Pues imaginaros la importancia que tuvo su forma de pensar, ¿no? Después otros como Jean-Étienne Marie Portalis, que era el que apoyó a la Revolución Francesa, y por eso no suena tanto nosotros el Código Romano, porque este fue el que está detrás del Código Civil francés, que tomó muchas cosas del Código Romano y de hecho influyó en todo el mundo. Ya a partir de aquí, digamos que hubo abogados que iban aportando un poquito, ¿no? Su granito va a pasar a la historia. Como el Secchare Beccaria, que en el siglo XVIII introdujo un concepto que hoy en día todos entendemos, que es penas proporcionales al delito. Porque antes a lo mejor, este que ha robado 2 vacas, le cortamos la cabeza. No podía ser, tío, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Después, otro francés, porque aquí se ve que los franceses le daban mucho por el derecho. Por el culo, creí que iba a decir, tío. Que hubiera sido más acertado. Pues fue el que introdujo ya un concepto que era el bien común, que la justicia lo que tenía que perseguir era el bien común. Todas esas cosas son muy nuevas, ¿eh? Pues sí. Y después, para mí, yo creo que uno de los abogados más importantes de la historia fue René Samuel Cassin, del siglo XX, que este hombre redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, impulsó la creación de la UNESCO, ganó el premio Nobel en el 68. ¿Premio Nobel de qué? Si se puede preguntar a un abogado. ¿De química? De la paz, o... El premio Nobel de la Paz, de en el 68. Y ahora se lo quieren dar a Trump. Ha hecho casi lo mismo que ese hombre. Vale, pues estos son abogados, digamos, de la historia. Y después hay abogados que son famosos, y seguro que ya nos conoce a todo el mundo, pero bueno, voy a sacar alguna, a ver si los conocéis. Samirsa Bilsescu. Yeah. Pues esta señora fue una rumana que fue la primera mujer que se doctoró en Derecho en 1890. O sea, imaginaros lo difícil que tuvieron. De hecho, esta señora luchó toda su vida por los derechos de la mujer y la educación de los niños y las niñas. Otro, sí, os seguro que lo conocéis, Nelson Mandela. Sí. Es verdad que sí. El de la película, sí. El Morgan Freeman, ¿no? Morgan Freeman. Sí, claro. Su nombre verdadero es Morgan Freeman, ¿no? El que no es Morgan Freeman. ¿Sabes? Cuando veas una foto y dices, este no es Morgan Freeman, pues entonces Nelson Mandela. Este hombre luchó por la igualdad de las razas en Sudáfrica y estuvo en la cárcel 27 años. Casi nada. Y después acabó siendo presidente de Sudáfrica y ganó el Nobel de la Paz también en el 93. Este abogado, yo no lo conocía, pero leyendo un poco la historia me ha parecido súper interesante este tío. John Gregory Branca. Y Barranca. Sí. No es que fuera especialmente muy bueno o muy mal abogado, es que era el abogado de las estrellas de la música. Pero cuando digo estrella de música, este tío era el representante de los Rolling Stones, Michael Jackson, de los Jackson 5, de Carlos Santana, Aerosmith, de Beach Boys, ZZ Top, Fleetwood Mac. Sí sería bueno. Algo tenía. No era el representante de toda esa gente. Los Bee Gees, Erwin and Fire, The Doors, Alicia Keys, Justin Timberlake, Backstreet Boys. Joder, encima lleva un mogollón de años. Sí, ahí. Sí. Y a Mike Tyson, a la revista Playboy. O sea, este tío tiene que ser... Como Rodríguez Menéndez, pero... Claro, pero a la americana. Es como Jorge Méndez, pero de artista. De abogado, sí. Lo que me llamó más la atención fue que este tío fue el que financió el videoclip de Thriller de Michael Jackson. Anda. Así estaba ya de pasta en nota en ese momento. Sí. Para que él financiara el videoclip. Os recuerdo que ese videoclip es del año 82, que costó $500,000 de la época, que hoy en día sería casi como $1,500,000 en un videoclip. Por Dios, que aquello era, bueno, de hecho ya recordáis lo que ello fue una cosa... Por supuesto, de película. Otro abogado muy famoso fue Robert George Kardashian. Dice, el padre de la Kardashian. Sí. Este es conocido por 2 motivos. Por representar a O.J. Simpson en aquella historia que hubo del asesinato de la mujer con el amante, y por ser el padre de la Kourtney Kim y la Khloe Kardashian. Qué buen pincel tiene ese hombre. Oh, niño. No sé qué tiene más mérito, lograr que nombrara inocente a O.J. Simpson o tener 3 hijas así, ¿no? Teniendo en cuenta que este hombre se puso a defender a los J. Simpson teniendo caducar la licencia de abogado con 3 años, o sea, hacía 3 años que tenía que caducar la licencia y aún así sacó inocente a J. Simpson, ¿eh? Ole su huevo, tío. Ese es del teatrillo, ¿no? Sí, totalmente. Pero es que era del Betis. Y después he encontrado famosos que no sabíais que eran abogados. Sorpréndenos, caballero. Que es diferente concepto. Por ejemplo, el preparado, Felipe VI, es abogado. Entre otras cosas, ¿Ah, ¿no? sí? Entre otras cosas, claro. Sí, pero la formación que hizo cuando estuvo en Estados Unidos y tal, estudió la carrera de Derecho. Otro abogado que no lo sabíais, en este caso abogada,
Kim Kardashian, como su padre, ha estudiado la carrera de Derecho. Eso sí que me ha cogido totalmente de Pues claro, sí. ¿Pero se ha podido acabar una carrera? Pues claro, con ese culo tiene para memorizar y lo que quiera. Para hacer chuletas, ¿sabes? Para las chuletas. Kim Kardashian es una mujer muy inteligente, eso no tiene nada de florero. Michael Douglas era abogado también. ¿Douglas o Douglas? No, Michael Douglas, porque es el hijo. Kirk Douglas es el padre. El hijo de Kirk Douglas, ¿no? El hijo de Kirk Douglas. Matthew McConaughey o el Gerard Butler, el de 300, también... Coño, ese también es abogado. El tenor ciego Andrea Bocelli, Sí. el cantante ciego, ¿no? Que cantaba con Marta Sánchez y tal, también era abogado. Vivo por ella. Exactamente. Y uno que os va a sorprender, Julio Iglesias. Julio Iglesias, abogado. No te lo estás Era inventando. portero, hombre. Pero será portero de fútbol. ¿Recordáis que era portero de Real Madrid? En aquella época estudiaba Derecho en la Complutense. Tuvo un accidente en el 62 viniendo de juego con unos colegas. Bueno, tuvo como 3 años que se movía con muleta. Mientras estaba convaleciente de aquel accidente, alguien le trajo una guitarra para que se entretuviera. Y así empezó su carrera musical Julio Iglesias. O sea, que hay que matar que le regaló la guitarra. Bueno, pues en el 2001 dijo uno, ¿y yo por qué no termino la carrera? Que te queda una asignatura. Julio Iglesias lo hizo por su padre y en el 2001 terminó la asignatura que le queda, le pusieron notable. Y sí, Julio Iglesias, además de todo lo que ha hecho el tío, 280 millones de discos vendidos, además también es abogado. Creí que iba a ser 280 millones de niños. Creí que iba a ser. Bueno, sabéis que los que terminan Derecho no son abogados, necesariamente Son son... licenciados en Derecho, ¿no? Okay. Claro, y ellos se hacen llamar juristas. Son juristas. Y Claro. además que no flipéis que, de hecho, las notas de corte de acceso, por lo menos cuando yo estudié, eran de las más bajitas, ¿eh? Ya, bueno, pero la carrera hay que acabarla después. Claro. Una cosa es la nota de corte, otra cosa es acabar la carrera, ¿no? Y no es fácil, para nada la carrera, tengo entendido. No. Es- Ponte a echarle horas ahí a Sí, estudiar leyes. Pero entonces, para ser abogado, ¿qué tienes que ejercer, no? Tienes que ejercer como abogado, porque una persona que termine Derecho pues puede dedicarse a ser consultor ¿Qué en una... pregunta más típica cuando te dice alguien, yo estudié Derecho, y siempre le dice, ¿pero has ejercido? Porque si no, una puta mierda para ti. Pero eso me acuerda del chiste de jorobado. Dice que estudia, dice Derecho, dice está de vacaciones, ¿no? Pues eso, a lo mejor en las empresas, por ejemplo, hay gente especialistas legales que son gente que ha estudiado Derecho, pero no ejercen, no van a juicios, quiero decir, simplemente son... Yo no sé vosotros, pero yo recuerdo en la Caixa, a mí el que me despachaba siempre era un tío que había estudiado Derecho. Hombre, en los bancos suele haber muchos, sí. Sí, sí. Hombre, Mi oye, suegro, por ejemplo, mi suegro estudió Derecho y ha sido... Se te ha olvidado hablar de Albert Rivera, ¿eh? Pero es que hay una raya que separa la abogacía. De Albert Rivera, ¿no? De Albert Rivera. Pero esa raya, Rafa, está muy Escúchame. difuminada. Ve llamando al abogado, Rafa. Ve llamando al abogado, que ese comentario... No creo que Albert monte un pollo por esto. Esa raya ya se esfumó. Que Albert lo invitamos aquí un día a nosotros, en su programa, nosotros no nos deja hablar ninguno, ¿eh? Acuñado no gana, seguro. Ay, coño. Escúchame, pero ahora está lo típico de, ¿tú que eres abogado? Ah, pues a ver si me ayuda con esta multa. No, el tipo de abogado habrá 500. Claro, no, que yo soy laboralista, ¿no? Por ejemplo, dices, joder, macho, que me quites la multa, ¿no? Pero... Gilipollas, que me quite la multa de gilipollas. que me cuentas a mí de mierdas. Pues sí, hay muchos tipos de abogados. Bueno, realmente lo que hay es muchos tipos de derecho. Son las leyes y tal, pero hay muchas ramas distintas y muy especializadas en distintas cosas. Entonces los abogados pueden ser o generalistas, que saben un poco de todo, como los médicos, o de cabecera, que saben un poquito de todo, o ya especializados en cada uno en su rama y en su materia. No hay una clasificación universal como tal del derecho, porque luego cada país pues tiene sus leyes y sus normas y tal, pero más o menos la organización que os voy a decir es la más estándar y básicamente todos los países occidentales, por Le así cambian el decirlo, nombre, pero viene a ser lo mismo. Vamos. Eso es, más o menos viene a ser lo mismo. Los abogados se dividen en dos grandes ramas, que son la pública y la privada. La pública es todo lo que tiene que ver desde el Estado con los ciudadanos. Y la privada son asuntos entre ciudadanos en los cuales el Estado no entra o no tiene por qué ser parte de lo que se habla ahí. Entonces, bueno, pues pasa un poco que hemos visto muchas películas yankees, ¿verdad? Muchas películas americanas de Estados Unidos y nos pensamos que todo es igual aquí, los juicios y tal. Y luego pues ves un juicio por la tele y no tiene absolutamente nada que ver. Aquí son todo como mucho más directos, ¿no? Mucho más informales, por así decirlo. Quizás lo que hemos visto siempre en las películas americanas es lo que decía antes de los oradores, ¿no? Los grandes oradores que habían antes de la que hablábamos yo. Se parece que en Estados Unidos, Sí. ¿no? Se ha heredado ese concepto. Los alegatos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos tenemos la sensación de que el que tiene dinero Ese se va a librar seguro. no tiene mucho problema, ¿no? O sea, Dejarme hacer un pequeño inciso. Los abogados en Estados Unidos mueven el mundo. Cualquier mínimo resquicio de ley al que se puedan acoger, le sacan una pasta a las empresas que es brutal. Las típicas cosas que ves en los manuales de instrucciones de un cuchillo, ¿vale? ¿Por qué tiene un manual de instrucción cuchillo? Todo el mundo sabe para qué sirve, ¿sí? Sí. Pues ve a Estados Unidos, metes una denuncia porque no tienes, que el cuchillo no es para hincártelo de aquí a aquí. Como no tengas opuesto, vas al juicio, lo ganas
y te indemnizan con una pasta. Y todo porque allí está todo permitido, allí es barra libre. Entonces allí puedes denunciar lo que te salga de la polla. Si tienes un buen abogado, ganas, seguro. Sí, o luego siempre está este caso de un español que está condenado a muerte en Estados Unidos, ¿no? Y de repente recaudan mucho dinero y entonces se va con ese dinero. Y qué casualidad que ya lo salva. Claro, ya no es un asesino, ya nos ha matado y ya pues no le condenan a muerte, ya no es un hispano, ahora es un europeo que está allí. Pues ha habido varios casos, ¿no? Pero bueno, el caso es que, bueno, dentro del derecho público, que hemos dicho que es el que trata la relación del gobierno... ¿El Estado? El Estado, eso es, más que el gobierno, el Estado con los ciudadanos, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay un montón de ramas aquí. Vamos a resumir rápidamente. Está el derecho constitucional, que es el que marca cómo el Estado se conforma, la Constitución, como su propio nombre indica. Luego, pues el derecho administrativo, las administraciones, en fin, el DNI, tal, ¿no? El derecho procesal, los procesos. El tributario, los tributos, los impuestos. Aduanero, pues lo de AliExpress que viene, pues ¿dónde va a ir? Casi es que luego al final... Que es que no me llega el paquete, lo pedí hace 6 meses, que a lo mejor está en la aduana, perro. El derecho internacional público, pues es el que regula las relaciones con otros países. Por ejemplo, las leyes de la Unión Europea, ¿no? Hay otra entidad que es la Unión Europea que hace sus leyes que luego aplicamos aquí y tal, y demás, vale. El notarial, pues lo de los notarios. El penal, ¿no? El derecho penal, que es el de... Lo de los penaltis. El de los penas, que son los más tristes. De los tristes. Cuando alguien ha cometido un delito y hay que meterle en la cárcel o no. Pues eso es lo que llamamos el derecho penal, ¿no? El más famoso, yo creo, el que cuando vemos un juicio así mediático y tal, se está rigiendo por las leyes del derecho penal. Y luego, pues el laboral, que también es el que regula, pues, los trabajos de la gente y cómo, tanto a nivel individual como colectivo, pues cómo tienen que funcionar las cosas, ¿no? Últimamente está muy de moda también, están cambiando muchas leyes laborales. Te falta el más usado, te falta. ¿Cuál? El civil. El civil. El civil es que ese es privado. Vale. Claro, se afecta entre dos personas. El derecho privado, como hemos dicho, es cuando el Estado no influye para nada en lo que tenga que ver. Son acuerdos entre dos particulares. Son dos personas, o que el Estado se persone como una persona jurídica a denunciar a alguien. Entonces tienes el derecho civil, que es el más usado, pues eso, es las relaciones entre personas, de matrimonios, divorcios y demás. El patrimonio que tú tienes hasta que te mueres y la herencia, ¿no? Todo eso es derecho civil. O sea, que es una cosa que es lo, como dices, Álvaro, es el que más se usa en el día a día, al menos las personas normales, ¿no? No hay que ser un delincuente para someterte a ese derecho, ¿verdad? Eso es. Y luego el derecho mercantil, que es el que regula pues el comercio. Los negocios entre empresas, ¿no? Comercio y todo. Claro, y normalmente suele ser que entre personas jurídicas, que son las empresas, y las personas físicas, que somos nosotros, que somos los que compramos y consumimos. Y ahora dile tú a uno especialista en derecho civil que han matado a otro claro. y que te defienda, por favor, te va a decir, ¿pero qué me estás contando? Yo te hago la declaración de la renta si quieres. Claro, un tío laboralista pues no tiene por qué saber nada de derecho penal, hombre. Más idea que yo tendrá, claro, pero son ramas completamente distintas y... En ese caso, no sé, a Rafa y Enrique, que son del mundillo, no recuerda mucho a lo mejor al tema de los informáticos, ¿no? Informáticos hay 200.000 tipos de eso, desde programador a simplemente el que arregla hardware y obviamente no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero ya eres informático. Mira, prográmame el vídeo, ¿no? Tú que eres informático, pues... ¿Sabéis? Habéis hablado y es notorio y público que ser abogado supone ganar pasta, ¿no? O dicho de otra manera, contratar los servicios de un abogado te hace una roncha importante en el presupuesto, ¿no? Pues sí. Pues ni tan siquiera yo, que he estado mirando datos y demás, tenía la mínima sospecha de la cantidad de pasta que ya no en Estados Unidos, que ya por lo que sabemos de las películas y por denuncias muy notorias que hemos conocido por los medios y demás, allí sí se mueve muchísimo dinero. Yo no sabía que en España también se movía tantísima pasta. Con datos de 2018-2019, que es la comparativa que os voy a dar, solo con eso ya os podéis hacer una idea. Hay 18 despachos de abogados en España, 18, que facturan más de 30 millones de euros al año. Solo en España, De esos 18 despachos de abogados, los 7 primeros facturan más de 100 millones de euros al año. Qué bárbaro. ¿Solo en España, tío? Qué pasada. Prácticamente la mitad factura más de 100 millones de euros, y te estoy hablando en España. Algunas empresas de este tipo son nacionales, son de aquí, y otros son, digamos, sedes o sucursales de grandes despachos que son transnacionales, ¿no? De esos 7 que facturan más de 100 millones de euros al año, el top 3, digamos, factura alrededor de... El tercero, 200 millones de euros. Joder. El segundo, unos 275 millones de euros. Pero di nombres, tío, di nombres, no los dejes así. Y el que más, Garrigues, que en este caso, ahora os cuento cuáles son los nombres, porque a todos van a sonar, más de 330 millones de euros, ¿vale? Y además, con un crecimiento bastante sostenido en el tiempo. Os estoy hablando con datos de 2018 y 2019, y de esta lista de 18 despachos, prácticamente todos tienen crecimientos notables año tras año. Vos te has equivocado de empresa, ¿eh? Tenés que haber montado un bufete, ¿eh? Sí. 330
330 millones de facturación. Ya han quitado multa para facturar 330 millones, ya han quitado multa. Ya han hecho ¿sabes? declaraciones de la renta, ¿sabes? 330 millones de euros al año facturó Garrigues, que os sonará seguro. Sí. Mucho niño de papá ahí metido, ¿no? Unos cuantos. Y políticos, ¿no? Expolíticos también están Sí, trabajando. ahí ahí. sale. Es la cantera de Podemos e Izquierda Unida. Ujú. Es lo que los hijos de esa gente suelen ser los militantes de las nuevas generaciones de Podemos y esas cosas. Sí. Sí, pues entonces son castas, ¿eh? Son pueblos llanos. Son castas. En segundo lugar tenemos Cuatro Casas, que también Sí, tiene que sonar por narices. Sí. En tercer lugar, Uría Menéndez. Ese no. lo conocía. Y después ya pues, tenemos PricewaterhouseCoopers, que es transnacional, Deloitte, KPMG, tenemos unas cuantas que son Bueno, bastante... toda esta gente que has dicho ahora, eso realmente no son bufetes de abogados, lo que pasa es que tienen una parte que será legal, Son ¿no? consultoras. Sí, parte de su actividad, Son PricewaterhouseCoopers, por asesoría ejemplo, legal. entre la parte de asesoría, certificación, etcétera, pues tendrán otras patas de negocio, ¿no? Esas pertenecen al Big Four de la consultoría. Pagan en promesa. ¡Consultor! Después, a nivel español, ya no hablo de grandes despachos, ¿cómo creéis que están los números en cuanto a profesionales del derecho de la abogacía? Pues tiene que haber un De hecho, viaje. aquí os voy a dar un dato que a mí me parece sorprendente. Pues yo creo que tiene que haber más que médico incluso. Hay un huevo de abogados, tío. Estamos hablando de que actualmente en España hay 200.000 abogados. Joder. 200.000. Que son campos de fútbol, son unos pocos de campos de fútbol. Dos can know. Obviamente estamos hablando de 200.000 Profesionales. y Ejerciendo. colegiadas. Colegiadas. Es decir, Eso. que es más que posible que haya muchos más licenciados en Derecho. Claro, Ujú. que no hayan llegado a colegiarse. Que claro. que No, habrá simplemente se muchísimo hayan más. dedicado a trabajar en un McDonald's, en un Mercadona, una Claro. cosa así. No, Perfectamente posible. o lo que estábamos hablando, que son asesores legales de empresas y demás, pero no ejercen de abogados. Eso no quiere Sí, decir que... muchas veces no estar colegiado te cierra algunas puertas para trabajar en determinadas empresas y no necesariamente en el departamento jurídico. Ya, pero ten en cuenta cómo se conforma el cuadro de empresas en España, que la mayoría son pymes. Ujú. Pues si tengo mi primo que ha estudiado Derecho, pues que me ayude con la parte legal, que me Ya. escriba los textos legales, que no sé qué. No hace falta ni que se colegie. Así nos va, así nos va. Lo dice con conocimiento de causa, ¿no? Ya te digo. Una cosa, tío, que siempre he tenido ganas de decir, te voy a mandar a mis abogados, hablaremos con los... Habla con mi Tío, abogado. Que yo no tengo abogado, tío. O sea, si a mí me dicen mañana búscate un abogado, las paso putas. O sea, tengo que buscarlo en Google. Pues hay 200.000, Rafa. ¿Te has visto lo que cobra? Mira, así a ojo de buen cubero, por lo que veo, aproximadamente la mitad de los que son abogados no ejercen la abogacía. Terminan trabajando, como decíamos, en gabinetes jurídicos de empresas o en otros sectores o en otras profesiones. En España hay un dato bastante curioso, que es la provincia de Albacete, donde hay más abogados que no ejercen de los que ejercen. Y allí nadie se da cuenta todavía que lo mismo no tiene que estudiar Derecho, que tiene que estudiar otra cosa. Esto en cuanto a la distribución de abogados. Pero después sabéis que España, igual que muchos de los países más avanzados del mundo, tienen justicia gratuita. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tienen que asegurar que aquellos ciudadanos con menores posibilidades puedan acceder a la justicia en condiciones normales. Y para eso tenemos los abogados de oficio. Ujú. Los abogados de oficio en el año 2019 se encargaron de nada más y nada menos que 1.800.000 casos. ¿Y eso tenía experiencia cómo funciona eso de un abogado de oficio? ¿Tiene una cuota fija? ¿La paga el Estado? O seguramente que te pagan un mínimo y tú dirás, mira, no tengo trabajo, pero voy tirando de turno de oficio, ¿no? Alerta, cuñado. Alerta, Alerta, cuñado. cuñado, claro. Alerta, cuñado. Alerta, cuñado. Bueno. Todos sabemos que un abogado de oficio es el que designa el colegio de abogados para la defensa de un imputado cuando esta persona no tiene chiqui, no tiene pasta, no tiene suficientes medios económicos para contratar a un abogado de pago, o bien cuando no ha querido elegir uno por sí mismo. Es el colegio de abogados el encargado de determinar el abogado del turno de oficio. Suele ser un turno que va rotando. Eso es como el que entra a una carnicería y pide la vez. Los abogados están apuntados en una lista y cuando te toca el turno, pues te toca. ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder solicitar un abogado de oficio? Bueno, pues todo está muy bien redactado en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que serán ciudadanos españoles o ciudadanos nacionales del
los demás Estados miembros de la Unión Europea, o extranjeros que se encuentren en España con insuficiencia de recursos para el litigio, entidades gestoras, algunas personas jurídicas como ciertas asociaciones de utilidad pública o fundaciones, etc. Los ingresos que tiene que tener el solicitante tienen que ser inferiores a 2 veces el IPREM, que es el indicador público de la renta para efectos múltiples. En el año 2019, por ejemplo, el año pasado, el IPREM mensual se estableció en 548,60 euros. Si cobras menos, puedes acceder a la justicia gratuita. Si cobras más, no. Y ya está, que esta alerta se me va de madre. Eso es la justicia gratuita y eso es el colegio de abogados. Si quieres más información, pues contacta con el colegio de abogados más cercano. ¿Qué quieres que te diga? Yo solo he tenido que echar mano de abogado una vez en mi vida y no me costó al final nada porque me tuvo la otra parte que pagar las costas del juicio y encima me pude recuperar casi 20.000 euros gracias a eso. O sea que, que al final contratar a un abogado que sepa lo que hace, que sepa por dónde tira y qué tal, te ahorra muchos quebraderos de cabeza. En temas serios hay que confiar en profesionales, ¿eh? Eso vale para todo. No, está claro. Dilo, caballito, si pagas con cacahuete. Tienes mono. Y para terminar, así rapidito, ¿cuánto gana un abogado? Estaréis preguntando, porque uno de PricewaterhouseCoopers o de Garrigues o de Écija o de alguno de los despachos más conocidos ganarán un pastizal. Hombre. Pero un abogado más normalito, ¿cuánto gana? En el sector privado, el salario de un abogado junior, que está en su primer año de carrera y demás, es unos 1.200, 1.500 euros al año. Al menos. Al mes. Obviamente, estamos hablando de una media. De la media. El tema de la abogacía es que a medida que vas acumulando años, el salario crece de una forma bastante directa, ¿vale? No estamos hablando de pequeños porcentajes, sino que llega incluso a duplicarse cada 2 o 3 años de experiencia acumulada. Estamos hablando de que cuando llevas 3 años de carrera, en la media estás que ganas unos 2.000-3.000 pavitos al mes. Y un abogado con 10 años de experiencia y que le haya ido medianamente bien, estaríamos hablando que puede ganar unos 10.000 euros mensuales. Joder. Entiendo que estamos hablando de Madrid, que estamos hablando de Barcelona, que estamos hablando que a lo mejor un abogado de Teruel a los 3 años de carrera está todavía en 1.500 y a los 10 a lo mejor gana 2.000. Bueno, y mucho juicio tienes que hacer para ganar esos 3.000 euros. Y además ahí métele quizá de algún caso puntual que te lleves una parte y de esas Claro. cosillas gordas que puedes coger que dices tu madre mía, lo que he ganado. El tema de empresa no muchos funcionan así, ¿no? Si Claro. tienes deuda con otras partes, si te consigo liquidar la deuda me queda una parte, ¿no? Por ejemplo. Y- Claro. Eso en cuanto a los privados. En cuanto al público, hay un tipo de funcionario que es el abogado del Estado. Contra lo que yo creía, porque yo creía que eran uno de los funcionarios mejor pagados, el salario anual de este equipo oscila entre los 50 y los 60.000 euros. profesional medio. Que me parece poco dinero. Sí, sí. Los trienios, el secreto son los trienios. Así que igual interesa estudiar Derecho. Igual sí. ¿Tú sabes que yo saqué matrícula o no en todas las asignaturas de Derecho de mi carrera? ¿En serio, tío? Joder, que bien se te daba, ¿no? Mi profesora de Derecho Mercantil me pidió a mí mis apuntes para corregir los exámenes de la clase. Qué cabrón superador. Y le dije, cuando le digo, vale, pues ahora después del examen si quieres te los doy y los tengo aquí y tal. Vale, pues después espérame y tal y me los da. Cuando le entregué digo, supongo que sacaré una matrícula, ¿no? Correcto. Así, directamente. Digo, hombre, si va a correr con mi apunte, digo, supongo que sacaré la matrícula, ¿no? Y dice, yo no creo que tú tengas problema. Y digo, vale. Qué La verdad cabrón. es que el derecho a mí me parece interesante. Dejarse ya de película de abogado, Ya tío. está, no, ahora vamos a hablar un poquito de cosas entretenidas. Ahora ya coger lápiz y papel y no quiero hacer spoiler. Ahora vais a escuchar lo segundo mejor del programa porque lo mejor del programa va a ser lo que va a contar Álvaro después. Que era lo que tú tenías que haber cogido. Exactamente, que lo sé Para yo, que cerrar soy esto. el guionista de este episodio. Igual que los programas top que estamos haciendo, el guionista soy yo. Para que el guionista está muy mal visto en España. Esto lo mismo no sale en el episodio por un fallo técnico, ¿eh? Ya también lo A aviso. veces se corta la grabación, ¿eh? Sí, vale. A ver, rebobina. Os voy a recomendar, y además lo voy a hacer como hay que hacer las cosas, con mucho criterio. Os voy a recomendar series de abogados, después voy a recomendar películas de abogados y después voy a recomendar unos libros de abogados. Tiene que hablar de Perry Manzo. De la serie que os voy a contar no he visto ni una. Vaya. Os voy a recomendar una serie de las que no he visto ni una. Me acabo de dar cuenta que curiosamente todas las series tienen nombres en inglés. Yo no sé por qué las series de abogados tienen todas nombres en inglés. Porque viste mejor. No sé. Hay una que no la tengo en mi lista, pero ahora la voy a contar porque va relacionada con lo que ha contado antes Rafa, y es la mítica española Turno de Oficio. Turno de Oficio, que tenía una sintonía mítica, una sintonía muy reconocible. Yo hablará del programa ese que había al mediodía hace unos años, que era un juicio rápido. ¿Te acuerdas, tío? Yo era maravilloso ese Era programa, tío. ¿Cómo buenísimo, se llamaba tío. ese, tío? Jurado popular o algo así. De buena ley se llamaba. Ah, y Tribunal Popular había uno que se llamaba también, ¿eh? Había un juez, ¿no? Que decía, tú te has peleado con este. Una jueza con cara Que de salían los fuego. mismos que después iban al diario de Patricia y que después Sí. te lo encontraban. Bueno, primera serie. A ver si soy capaz de pronunciarlo bien.
Suits, ¿no? ¿Cómo? Suits, ¿no? Bueno, se escribe suits. Pero y se lee suits. Suits es un traje, ¿no? Eso es traje en inglés, ¿no? Traje, sí. Traje en inglés. Es una serie con más éxito de los últimos años. Va en un buffet de abogados que uno de los abogados ni siquiera ha estudiado Derecho. O sea, imaginaros ya cómo no he visto ni el tráiler en la serie. O sea, no lo he visto. Pues tú sabes quién sale ahí, ¿no? La novia del príncipe de Inglaterra. La Meghan Markle. Meghan Markle, exacto. Es una de las actrices principales de la serie. Segunda serie, Alice McBeal. No voy a contar de qué va, porque Alice McBeal tenía más años que la ropa. ¿Seguirá canija esa muchacha? Sí. Tercera, que a mí no la he visto, pero yo creo que me va a gustar cuando la vea, porque esta sí la bebé. Better Call Saul. Oh, mítico. El spin-off de Breaking Bad. De Breaking Bad. Nada más que le llegue un poquito al tobillo de Breaking Bad, ya es una gran serie. Pues le llegan alguna... ¿Sí o qué? Muy buena. Sí. Merece la pena. Después, The Good Wife, que la ha dicho antes. Magnífica serie. Esta hora muy fuerte. Eso no lo he visto. Tampoco la he visto, pero bueno, igual que los demás, apuntársela y la vemos y la comentamos dentro de 30 o 40 episodios. Y tiene una secuela que es The Good Fight. ¿No? Que va unos años después, ¿no? Exacto. Y ahora una que habéis comentado antes también, American Crime Story, El pueblo contra O.J. Simpson, ¿no? Que habéis dicho que el abogado es el padre de las Kardashian. Bueno, pues otra de las series de abogados más vistas, más interesantes y más renombradas. Espera. No se puede hablar de serie de abogados y de juicio y esas cosas. Y yo, los de los 80, tío, que aquí somos todos menos Álvaro que me cogió de refilón. Y yo, ¿os acordáis de Jugador de Guardia? Sí. Esa serie era maravillosa. ¿Cómo se llamaba esta, tío? De Bruce Willis, tío. ¿Verdad? Luz de Luna, tío. No era. Muy buena, sí, tío, hombre. Esa serie era buenísima. Le fallaba el naming. Hombre, llamar Luz de Luna a una serie de abogados. Le fallaba el nombre le fallaba. Coño, ¿cómo llama The Good Wife? La verdad es que a mí, cómo me gustan a mí las historias estas de abogados, las películas, series y tal de juicios, me enganchan muchísimo. Es un género en sí, que lo hacen muy bien. ¿Puedo pasar ya a las películas? Sí, por favor. Venga, dale. Para mí, una de las mejores, y sobre todo cuando dice ese actor americano que tiene un ligero aire a mí así. ¿Aplicó usted el código rojo? Oh, mira cómo lo sabéis, Mira, los pelos de punta, Los pelos de punta. Ordenó usted el código rojo y al final cuando dice Jack Nicholson, que por cierto es espectacular también. ¡Oh, sí, con Tommy Cone! Te mato ahora, maricón. Muerto ya. Tiene hasta los huevos ya de preguntarme. Algún hombre bueno, qué buena película. Oh, qué buena película. Ese audio lo tiene que poner Cabieto. Me rebobina si quiere para adelante y para atrás lo que tú quieras, pero el audio ese lo tiene que poner, porque ese es buenísimo. ¡Coronel Jessup! ¿Ordenó usted el código rojo? No tiene que responder a esa pregunta. Responderé a la pregunta. ¿Ordenó el código rojo? Hice el trabajo que me encargaste. ¡Ordenó el código rojo! ¡Por supuesto que lo hice, joder! Bueno, este abogado de la Marina, con una reputación muy buena, tiene que defender a unos marines del asesinato en la base de Guantánamo. Entonces, ahí se habla de la corrupción que hay en los mandos militares y cómo se ocultan unos a otros y tal y cual. Y el papel de Tom Cruise es muy bueno. Y del coronel Nathan R. Jessup, que es el Jack Nicholson, que como casi siempre está espectacular, está soberbio. Mira, ese es otro tipo de justicia que no he dicho, la justicia militar, que va completamente aparte de la justicia del resto de los mortales. Segunda película, también hecha por un actor también se parece bastante a mí, Tom Cruise también. La Tapadera, no sé si habéis visto La Tapadera. Sí. Peliculón. Buena película también. Mejor libro, pero muy buena película, ¿sí? Una película basada en un libro de John Grisham, que es el escritor de los abogados. Está muy bien. Si no la habéis visto, vedla. ¿Cómo se llama? La Tapadera. Como lo que lleva los Tupperware por encima que nunca se cierra bien. Lo podían haber llamado así. Los Tupperware. Lo llamaron La Tapadera. Tercera película y última de las películas que os voy a contar. No sé si acordaréis de esta película. El Jurado. También basado en un libro de John Grisham, que los protagonistas es John Cusack y Raquel Weisz. Se os voy a acordar porque el malo es Dustin Hoffman, y lo que va a la película es que están nombrando al jurado del juicio, un jurado popular, y estudian a cada uno de las personas que pueden formar parte del jurado y los chantajean y tal igual. Es muy buena también, ¿vale? Oye, y decíais que las de abogados eran un tipo Un género. de película en sí Es un mismo. género, Sí. sí, claro, sí. Un género en sí mismo. Una película de abogados mezclada con terror, que a mí me gustó muchísimo, tío. Pactar con el diablo, ¿no os acordáis de esa película? Sí. Con Robert De Niro, Keanu Reeves. Sí, Al Pacini, ¿no? ¡Ay! Casi, tío, casi. No caigo ahí, amigo. No ha podido ser. Además, Robert De Niro y Al Pacino siempre van juntos, ¿no? En esta no. Libros de abogado. Esta la voy a decir porque tú pones libros de abogado en internet y siempre te sale el mismo el primero. Digo, pues habrá que decirlo, ¿no? ¿Cuál? El Estatuto de los Trabajadores. Matar a un ruiseñor. Es una película basada en hechos reales que tiene lugar en 1936 en un pueblo ficticio llamado Maicon, nombre de lateral derecho, el Inter de Milán, ¿no? Sí. De siempre, Con ¿no? dudas.
Exactamente, que esto está en Alabama, o sea, allí en Alabama, imaginaros, el sur de Estados Unidos, un juicio sobre un hombre de raza negra acusado de violar a una mujer blanca. Pues ahí tenemos el pollo montado. Leerse el libro o ver la película y ya sabréis de qué va, pero uno de los libros más conocidos. Segundo libro, pues no podía dejar de decir uno de John Grisham, Tiempo de matar. Que esto es una novela que es fruto de una experiencia que tuvo el mismo John durante su etapa de abogado, porque este escritor, antes de escritor, era también abogado. Sí, porque si no se te ocurre hacer una serie de abogados, como no sea abogado. Pues fíjate, este tío ha escrito libros de abogado todos los del mundo. Le ocurrió en Mississippi. Llevaba 3 años ejerciendo la profesión de abogado y tuvo que ser partícipe, digamos, del testimonio de una niña de 12 años que había sido testigo de una violación. ¿De qué va este libro? Tiempo de matar. Violan a una niña de 10 años, que bueno, que el padre lo que hace es que se toma la justicia por su mano y mata al violador allí en la parte de abajo del juicio. Y ya el último y acabo, y os dejo con Álvaro, que su parte va a ser la mejor del programa. Porque la has escrito tú. Porque la he escrito yo. Es uno de los libros de abogados más peculiares que existen. Entonces, imaginaros un mundo, de pronto no hubiera leyes y no hubiera abogados y no hubiera jueces. ¿Cómo sería ese mundo? Madrid. Imagino que este libro lo habréis leído mucho de lo que nos escucháis, y si no lo habréis leído, leerlo. Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Sí. Fabuloso, ¿eh? Hostia. No recordaba el argumento. Fabuloso, bueno. Yo, pero ese libro era infumable. Infumable. Sigue siéndolo. Hombre. Sigue siéndolo. Muy bueno, tío. Muy bueno. No deja de serlo, ¿no? A mí me gustó. Sí. Sigue siéndolo. En ese libro una epidemia que no era el COVID, ataca a toda la población y se quedan ciegas. Entonces cuando todo el mundo se queda ciego, pues bueno, ahí las leyes se van al garete. A mí me ha atacado. Eso lo sábados por la noche te ha atacado alguna vez, ¿no? Me he quedado ciego. Como Saramago muere cada verano, ¿no? Que siempre dice, ¡ay, ha muerto Saramago! Vaya, qué pena. Todos los veranos intento leerlo, el libro, y sigue siendo un Me peñazo. entretenido, a mí ese libro me gustó mucho. A mí también. Sí, tío. A mí me pareció bastante, vamos. De hecho, creo que ha sido el único que he sido capaz de leerme de Saramago, los demás no, pero este sí. Pues ya está, esta es mi última recomendación y os dejo con Álvaro. La voy a echar un poquito al suelo porque la parte mía está graciosa, está simpática, pero no tampoco tanto, ¿eh? Tienes que contarla con arte. Que ya verás qué mierda ahora. Con arte que... Arsa, ole, has riquitado, ¿no? Con arte. Boza nos ha contado la parte de ficción. Yo voy a contar ahora la verdad, la realidad de lo que ocurre en un juicio. Preguntas y respuestas de verdad, reales, que, vamos, se ha publicado por parte del Colegio de Abogados de Madrid. Yo creo que esta es de la parte de los abogados disléxicos de Madrid. Vamos allá. Porque, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿estaba usted presente cuando le tomaron la foto? Creo que sí, señoría. Me suena que estaba. También, por ejemplo, en un juicio se ha llegado a preguntar, ¿estaba usted solo o era el único? Yo flipo mucho porque, a ver, es una profesión en la que una coma mal puesta te puede llevar a ganar un juicio. Te mandan la trena, sí, claro. Entonces, que te diga, ¿fue usted o su hermano mayor quien murió en la guerra? Miente, ¿no? Estás no mintiendo. fue su hermano mayor, miente. ¿Él le mató a usted? Vamos a ver. Yo creo que toda esta parte es de los abogados disléxicos. Pero bueno, también hay algunos pues, que llega a preguntar que a qué distancia estaba uno del otro de los vehículos en el momento de la colisión, ¿vale? Un accidente de tráfico. ¿A qué distancia estaba uno del otro? A la mínima. Dándose besitos. ¿En qué cabeza cabe preguntar, ¿estuvo usted allí hasta que se marchó? No es cierto. Mira, señores, yo estuve en todo momento. Hasta que me fui, estuve en todo momento. Correcto. Dices, correcto. Y cuando me marché ya no estaba, ¿eh? Que quede claro, ¿eh? Llega también la parte de grandes respuestas, ¿no? Esta parte importante porque no solo está la pregunta absurda, sino la respuesta que puede ser magnífica. Si un tío le pregunta a un doctor especialista, tiene una especialidad que ahora vais a saber cuál es. Doctor, ¿cuántas autopsias ha realizado usted sobre personas fallecidas? Hombre, me parece magnífico que el doctor le responda, todas mis autopsias las realicé sobre personas fallecidas. o espero, ¿no? Espero que todas, ¿no? También te pueden preguntar, dice, cada una de sus respuestas debe ser verbal, ¿de acuerdo? ¿A qué escuela fue usted? La respuesta ¿cuál fue? Verbal. Esto es como santo y seña, ¿no? Episodio de... Y ahora vamos aquí con un diálogo de los que le gusta a Capria. Papá. Dice, ¿recuerda usted la hora a la que examinó el cadáver? La autopsia comenzó pues sobre las 8:30 más o menos de la tarde. ¿El señor Pérez Tomilla estaba muerto en ese momento? Dice, no, estaba sentado en la mesa preguntándome por qué estaba yo haciendo la autopsia.
Hostia, que vacile, ¿no? Aquí se especifica que el señor juez tuvo que poner orden en la sala, dice, porque el alboroto fue tremendo. Dice, se escuchaban las carcajadas por todos lados. Esta pregunta, me imagino que se la hicieron a un gitano. Vuelvo a no ser nada racista, ¿vale? Pero... El discurso integrador de Álvaro es impresionante. Hombre, escúchame, que se dice, ¿le dispararon en medio del follón? Y la respuesta es, no, me dispararon entre el follón y el ombligo. Ay, no, payo, que me dieron entre el follón y el ombligo. En toda la plazoleta, señoría. Es que yo imagino, después de la risa en el juicio, el payo preguntando, niña, ¿cómo se llama lo de follar? El follón, ¿no? Ya con esto acabo, ¿vale? Esta también va de autopsia, ¿vale? Dice, doctor, antes de realizar la autopsia, ¿verificó si había pulso? No. ¿Verificó la presión sanguínea? No. ¿Verificó si había respiración? Pues mira... No. Dice, entonces, ¿es posible que el paciente estuviera vivo cuando usted comenzó la autopsia? No. ¿Cómo puede estar usted tan seguro, doctor? Dice, pues porque su cerebro estaba sobre mi mesa en un tarro. Dice, pero ¿podría, no obstante, haber estado vivo el paciente? Dice, hombre, es posible que hubiera estado vivo y ejerciendo de abogado en alguna parte, caballero. Grande respuesta de la historia. Hostia, por favor. Lo peor de todo esto que es verdad, todo esto, ¿eh? Lo más grande. Había uno que circulaba por internet, que no sé si es, no creo que sea verdad o era meme, que decía algo así, como dice, pregunta del abogado, dice, ¿es cierto que usted el día de los hechos se cagó en todos los muertos del denunciante, en toda su puta familia, en la perra de su madre y en el hijo de puta de su padre, al igual que en todo? No puede ni acabar. Que la no me churque. Dice, al igual que en toda la corte celestial. A lo que responde el otro dice, no, eso es mentira. Yo estaba tranquilamente trabajando en la fundición y entonces le dije a Antonio, Antonio, por Dios, dice, ¿no te das cuenta de que me ha echado todo el acero fundido por la espalda y es una sensación muy desagradable? Pues yo creo que es real. Una sensación desagradable, bien puta. No sé si es verdad o es mentira. Había que contarlo de todas maneras. La verdad es que te digo una cosa, hay que tener arte para hacer las preguntas tan absurdas que hacen algunos, pero también arte para contestarlas, ¿eh? Sí, es que hay una pregunta que te quema la sangre y la de Rafa la espalda. La espalda. Te deja la espalda calentita. Bueno, Capria. Hombre. Amigo, ¿qué tal, hombre? Pues tuís de abogados, ¿no? De picapleitos. Venga, vamos allá. Pues nada, Capria, cuando quieras. El primero es de @azulguru. Dice, abogado es la profesión más demandada. Nunca mejor dicho. El siguiente es de @palasrisas. Mira lo que tengo aquí colgado. Dice, hostia, un abogado. De ahí viene el chiste. Esto lo da la vuelta. Vamos, el siguiente es de @gridbull10. Pero entonces te espero para cenar. Te he dicho que a partir de ahora hables solo con mi abogado. Te espero para cenar, dice. Para cenar no viene. Este ya creo, va a cenar poco. Este ya como yo. Vamos con el siguiente de @formalitoel. Paco, me he divorciado y creo que el abogado de mi mujer es valenciano. ¿Valenciano por qué, coño? Porque los niños para ella, la pensión para ella, la casa para ella y a mí me ha dejado el coche y falla. Valenciano de pura cepa, vamos, seguro. Hombre. El siguiente de @madre de mamones, @John Viene. Dice, soy abogado de oficio. Dice, hombre, me imagino que no será de nacimiento. Señora, tío, usted un abogado. Venga, el siguiente de @donchalecos. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagarlo, se le asignará uno de oficio. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a una llamada. ¿Puede ser un tuit mejor? Vamos a ver cómo me sale. Este es de @mejorchef. Dice, abogado, ¿puede explicarme qué dice el auto del juez? Dice, brum, brum, pi, 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 pi. Dice, veo el trullo cada vez más cerca. Ese era de oficio, seguro, ¿eh? Ese abogado era de oficio.
Venga, el siguiente también es otro. Que no sé por qué me lo pongo tan difícil a mí mismo. El siguiente es de @formalito él. Dice: abogado, su turno. ¡Protesto! Su primer día. ¡Me acojo a la quinta enmienda! Madre mía. ¡Usted no puede soportar la verdad! Habeas corpus. Habeas corpus. Venga, el siguiente es de @me llaman mulo. Usted es mi abogado, haga algo, que el juez me va a follar. ¿A pelo? Venga, el siguiente es de @azulworu. Usted no está en su juicio. ¿Qué coño sabrás tú? Que se ha equivocado de sala, abogado. Venga, y terminamos con el último de @tarantuit, ¿no? Papá, ¿qué es afirmar? Hijo, ¿tú sabes que mamá me pilló con la vecina en la cama? Sí. Pues después fuimos al abogado a firmar el divorcio. Y hasta aquí los tweets. Bueno, pues una maravilla, Fantástico. como siempre. Visto para sentencia, ¿no? Visto para sentencia, sí. Vamos a ir ya cerrando conclusiones, así que venga, caballeto. Un buen abogado conoce la ley. Un abogado mejor conoce al juez. Pero el mejor abogado conoce al amante del juez. Vamos. Rafa, Nada, yo como ahora está de moda esto de decir citas para despedirse, y voy a decir una de pueblo. Abogado, juez y doctor, cuanto más lejos, mejor. muy bien. Voz A a... algunas personas no les gustan los abogados hasta que los necesitan. Esa es muy buena. ¿Eh? Eso me pasa a mí con los antibióticos. Tío. Y con la escobilla del váter. También. Álvaro. Escúchame, Enrique, aquí hemos hablado poco de apelaciones porque lo que es apelar, vamos poco, ¿eh? Bueno, hay que ampliar. Bueno, yo hoy también voy a decir una frase, oye. Dice: todo el mundo odia a los abogados hasta que el amor de su vida le quiere quitar la mitad de sus bienes. Que ojalá fuera la mitad más. Muy bien, chicos, pues nada, recordad nuestra web planetacunao.com, nuestro Twitter planetacunao, nuestro grupo de Telegram telegram.planetacunao.com, y luego pues que si nos quieres echar una mano económicamente hablando, Que hay que pagar la demanda, porque este episodio seguro que nos lleva por delante, ya verás. seguro que alguna nos cae, así que tienda.planetacunao.com, la tienda de camisetas, diseños exclusivísimos de este nuestro podcast, y amazon.planetacunao.com. Si compráis en Amazon y entráis por ahí, pues no vais a notar ninguna diferencia, nos van a cobrar más, pero a nosotros alguna propinilla nos cae. Así que venga, chicos, hasta la próxima. Adiós. Abogado.